Hola gente. Bien, hoy me gustaría hacer un análisis del libro ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? De Patrick Deneen. Este libro se realizó en el año 2011 y posteriormente se hicieron algunas reediciones. Una de las primeras cuestiones que podemos decir del autor es que está fuertemente influenciado por Alexis de Tocqueville, a quien ya hemos analizado en el canal. Un punto interesante que vimos fue que Tocqueville realizó un viaje desde Francia hacia Estados Unidos en el siglo XIX y producto de esa experiencia escribió su texto más conocido, llamado La democracia en América. En este texto valoró ciertas libertades que existían en Estados Unidos, sobre todo en comparación con lo que estaba sucediendo en la Francia turbulenta de ese tiempo, pero simultáneamente también escribió ciertas advertencias, refiriéndose a problemas sociales que podían brotar dentro de la propia democracia liberal. Si uno profundiza en cuáles podían ser las advertencias, tal vez la más importante fue que el modelo de poco Estado, combinado con la facilidad para que los ciudadanos se enfoquen en sus iniciativas privadas, podía derivar en un desinterés general hacia la comunidad y en una pérdida del espíritu cívico participativo, lo cual a su vez causaría un nuevo despotismo compuesto por gobernantes supuestamente democráticos que realmente harían las veces de nuevos aristócratas. Si lo que hizo Tocqueville fue advertir, lo que intenta hacer Deneen en su libro es analizar qué ocurrió 180 años después de que se publicara La democracia en América. Para entender gran parte de la obra de Deneen es esencial comprender tres factores. El primero de ellos es cómo cambió el significado de la palabra libertad desde la época premoderna, también llamada Edad Media, hacia la época moderna, es decir, la época en la que ocurrió el Renacimiento o la llamada Ilustración, entre otros sucesos. En este cambio, la palabra libertad pasó de estar relacionada con el dominio de los propios impulsos mediante la búsqueda de la virtud, a estar emparentada con poder hacer lo que uno quiere siempre y cuando no dañe a un semejante. El segundo factor esencial que hay que entender es que el tipo de concepciones sobre el ser humano que existen en el liberalismo parten de los escritos filosóficos y antropológicos que plantearon autores como por ejemplo Thomas Hobbes o John Locke. Justamente en sus textos se concibe a la comunidad como un conjunto de individuos y no tanto como algo que tenga existencia propia. En esa comunidad algunos individuos pueden tener actitudes irracionales frente a las cuales es necesaria la existencia del Estado, para garantizar que se cumpla el principio de no agresión y también para que se respete el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. De hecho, muchas veces se suele decir que la Constitución de Estados Unidos estuvo fuertemente influenciada por la obra de John Locke. De este modo, se considera que el ser humano puede tener capacidad para cooperar voluntariamente entre sí, pero también necesitaría al Estado para evitar los peligros antes mencionados. De ahí que muchos liberales y anarcocapitalistas actuales tengan el ideal de un Estado que se encargue solo de cuestiones mínimas y entre ellas siempre mencionan a la seguridad. El tercer factor esencial que hay que entender es que si la comunidad es producto de un conjunto de individuos que se juntan para cooperar voluntariamente, la cultura y la tradición no son vistas como algo natural, sino como una especie de accesorio externo que surge accidentalmente según en qué lugar y en qué tiempo nos situemos. Teniendo todos estos factores presentes, la teoría de Deneen se basaría en afirmar que el individualismo generado en la democracia liberal engendra al Estado, porque desaparece a las instituciones intermedias y coloca al individuo en una situación de vulnerabilidad. Como decía Tocqueville, se gana en independencia, pero también en debilidad. Frente a esta situación, si surge un imprevisto en la vida de una persona, como algunos de los que están ocurriendo actualmente o tantos otros que pueden suceder en cualquier momento, lo único que existiría para salvar al individuo que cae sería el Estado, porque cada persona se interesó por sus asuntos particulares y se descuidaron los grupos intermedios y la construcción de la comunidad desde abajo hacia arriba.
Del mismo modo, como ya no existe un camino virtuoso objetivo, porque se abandonó el antiguo significado de libertad, entonces no es una tradición fuerte la que inculca normas de conducta en las personas, sino que tiene que ser sí o sí la ley emanada desde el Estado. No puede ser la tradición la que nos inculque valores, normas de conducta o límites, porque según el liberalismo, la tradición es algo artificial, y al ser artificial es un límite a la libertad de un individuo que, según se dice en los sectores liberales, mientras que no le esté haciendo daño a un tercero, tiene derecho a hacer lo que se le antoje. De esa manera, progresivamente, se iría dando una desvinculación del individuo con su pasado, con su comunidad o con su entorno. Este razonamiento no solo es visible en sectores liberales, sino que mucho más lo es en sectores progresistas. A esto se lo puede relacionar con el proceso de desregulación ética permanente del que habla el filósofo Diego Fusaro. Una persona se deshace de los valores que se le inculcan por ser supuestamente antiguos y tiene como agentes al mercado para adornarse con muchos productos, ver series y consumir sustancias, y en la otra mano al Estado para tener garantizado un DNI que diga la identidad que el progresista quiere tener. Las dos partes, Estado y mercado, colaboran activamente en que el individuo pueda hacer lo que quiere mientras no dañe a un tercero. En definitiva, en esto podemos ver que la igualdad entre hombres y mujeres de la que se habla es una igualdad en el consumo y en la producción, y como el consumidor quiere obtener lo que desea y no le hace daño a un tercero, entonces tiene derecho a desarraigarse incluso de su propia naturaleza. De ahí que la palabra deconstrucción encaje tanto con este proceso. Uno iría desmantelando ideas opresivas que se arrastran desde el pasado. Los individuos que surgen como resultado de este proceso tienden a ser cosmopolitas, es decir, son ciudadanos de grandes ciudades similares entre sí, y viven sin pasado y sin futuro, porque no hay interés por el acervo de la comunidad ni por ver el futuro en perspectiva. Hay que vivir el presente. Otro proceso por el cual Denín acusa al liberalismo de haber fracasado es por el cambio de significado de las llamadas artes liberales y artes serviles de la época premoderna hacia el trabajo en la época moderna, porque en muchos casos las profesiones que en otro tiempo eran consideradas útiles a la comunidad por tener un valor agregado especial, terminaron convirtiéndose en un oficio para la supervivencia, igual que los trabajos más mecánicos o más básicos, es decir, las artes serviles y también muchas labores que antiguamente eran realizadas por quienes no eran considerados ciudadanos. Esto estaría emparentado con la visión economicista que hay dentro del liberalismo. Muchos saben que los liberales buscan libre mercado y hay mucho menos énfasis en otros aspectos. De ahí que dentro del sector lo que está claro es que se valoran las condiciones materiales de vida derivadas de las económicas. Triunfar sería tener dinero y fracasar sería no tenerlo. Y si uno es un profesor que sabe algo objetivamente útil, pero eso no está valorado y no da dinero, entonces dentro del modelo liberal pasa a ser considerado como inútil. Con respecto a esto último, se da algo muy irónico, porque los grupos liberales que dicen defender la libertad del individuo terminan pensando que la única forma de prosperar es ir junto con la corriente, y esto con el agravante de que los parámetros de esa corriente son impuestos por la tecnología y la globalización, es decir, algo que nadie votó y que se nos intenta imponer por encima de la soberanía de nuestros países. Bien, como conclusión personal, yo diría que en un principio me parece que la obra de Denín es bastante completa y bastante interesante, si pueden consíganla, porque obviamente esto que yo dije es un resumen muy básico. Sé que dentro del liberalismo existen subgrupos que intentan agregar cosas o quitarse otras y que supuestamente ellos afirman haber remediado los problemas que este autor le acusa al liberalismo. El punto que yo me pregunto es hasta qué medida esos subgrupos no están haciendo lo mismo que hacen muchos grupos comunistas, que dicen tal experiencia del pasado no fue verdadero comunismo, pero lo que nosotros planeamos sí sería el verdadero y sí va a funcionar. Después también me parece que si bien la obra es interesante,
hay que ser moderado y no pasarse en culpar de todo a una sola corriente, porque actualmente vivimos en una sociedad en donde se entremezclan demasiados factores, entonces tampoco recomiendo el entrar como un camión a creer que todo lo que se dice en este libro tiene que ser así, sí o sí. Yo creo que es interesante, esclarece varias cosas, pero tampoco es la verdad absoluta. También me resulta interesante este tema de que en el fondo la supuesta pelea entre Estado y mercado o entre liberalismo y progresismo y demás, en esta fuente se ve que no sería tan así y uno a veces termina encontrando como que en algún punto se unen, entonces eso es otra cuestión que me parece interesante. Y lo último que me quedé es el hecho de pensar hasta qué punto, producto de esa desvinculación progresiva de la que se habla, que va generando el individuo, no se pretende desarraigarse de la propia naturaleza para pasar a mezclarse con la máquina, ¿no? Esto de lo que hablan muchos, de mezclar al cuerpo con lo electrónico. Eso parece también derivar de esa lógica. De manera que bueno, espero que les haya resultado interesante este video, pueden dejar lo que piensan en comentarios, y bueno, gracias por verlo y nos vemos en el próximo, un saludo.